Esta es la segunda conferencia del módulo 3, Planeación y Mantenimiento de una síntesis de evidencia viva, que hace parte del curso Estrategias y herramientas para generar y soportar la síntesis de evidencia viva del programa Living Evidence to Inform Health Decisions y la Fundación Epistemol. En esta conferencia vamos a revisar el modelo de evidencia viva aplicado a la síntesis para informar decisiones en salud, cuándo incluir una pregunta en modo vivo y los métodos y herramientas que proponemos para apoyar este proceso. Esta diapositiva la han visto anteriormente en este curso y es la ejemplificación del modelo de evidencia viva que fue propuesto inicialmente para actualizar constantemente las revisiones sistemáticas. ¿Cómo podemos aplicarlo a las síntesis vivas? Parte de una síntesis basal que se incluye sobre la que se inicia un proceso de monitorización de la evidencia con un proceso constante de incorporación de la evidencia legible para luego generar una evaluación periódica de la evaluación de la certeza de esta evidencia y, de acuerdo con sus resultados, ir a la actualización del producto de transferencia de conocimiento que informa con una actualización de sus conclusiones. También esto ya lo hemos visto, pero a modo de repaso, debemos pensar que las preguntas que van a una aproximación de evidencia viva deben cumplir ciertos criterios. Por una parte, que sea una prioridad para la toma de decisiones. Por otra, tener claridad de que la certeza en la evidencia evaluada a partir de la aproximación Gray para la mayoría de sus desenlaces es baja o muy baja. Hay un potencial de que surja nueva evidencia, es decir, en los registros de ensayos clínicos o de investigación que estemos evaluando, se informa sobre nuevos estudios en curso que pueden generar información relevante para esta pregunta. Y también se estima que la evidencia sea cambiante, es decir, hay un flujo alto de evidencia o los expertos consideran que la evidencia está siendo cambiante. Estas preguntas, entonces, que cumplen con estos criterios, pues van a tener un proceso en el que entran, por decir algo así, al modo vivo, ¿sí? Al modo de evidencia viva, y cuando cumplen ciertos criterios salen de ese modo vivo. ¿Cuándo pueden salir? Cuando la evidencia que ha surgido es suficientemente conclusiva, es decir, ya hay alta certeza sobre los desenlaces de interés que fueron prioritarios o críticos para la decisión, o hay un flujo reducido de evidencia, ya no se identifican nuevos estudios en curso y es pertinente pasar esta pregunta a un proceso de actualización periódica porque ya no se justifica mantenerla en un modo vivo. Es así que la síntesis viva parte de una síntesis basal de alta calidad que resume la evidencia sobre los efectos para cada desenlace, presenta la calidad de la evidencia según Grade en una tabla de resumen de hallazgos o en un perfil Grade, y sobre ella se establece la monitorización constante de evidencia, la integración de la nueva evidencia y la definición de la variación en las conclusiones para definir otros aspectos que tienen que ver con la necesidad de informar al usuario, diseminar o publicar los resultados y definir la actualización del producto de transferencia que esta síntesis informa. Pero, ¿cuál es la síntesis basal más apropiada para la evidencia disponible? Este gráfico, este flujograma nos ayuda a tomar esa decisión. Hemos dicho que la identificación de la evidencia para la síntesis que vamos a realizar con el fin de informar decisiones debe ser una estrategia escalonada que parte por la identificación de revisiones sistemáticas. Entonces, si nosotros encontramos en los resultados de nuestra búsqueda revisiones sistemáticas que reportan sobre alguno de los desenlaces de interés calificados para la decisión, pues entonces podemos tener diferentes escenarios.
Digamos que un escenario es que una misma revisión sistemática reporta sobre todos los desenlaces prioritarios para la decisión, pero esa revisión sistemática la calificamos según AMSTAR o cualquier otra de las herramientas validadas para este fin como una revisión sistemática de baja calidad, es decir, no podemos confiar en sus resultados. Entonces, la sugerencia es realice una nueva revisión sistemática y utilice esa revisión sistemática como la síntesis basal. Digamos que el otro escenario, todos los desenlaces se encuentran reportados en una única revisión sistemática, pero esa revisión sistemática es de alta calidad. Y si está actualizada, pues no hay que hacer más esfuerzo, ese va a ser nuestra síntesis de base. Sin embargo, no siempre es tan afortunado el escenario y a veces esa buena revisión sistemática no está actualizada. Hay estudios primarios que reportan sobre los desenlaces de interés que no están incluidos en esa revisión, entonces nos vemos ante la necesidad de generar una actualización de esa revisión sistemática y esa es la que tomaremos como síntesis basal. La otra posibilidad es que los desenlaces de interés para la decisión se encuentran informados en diferentes revisiones sistemáticas. Puede o no haber una overview y si hay una overview que está actualizada, pues nosotros inmediatamente podemos estar enfrente de decir, esta overview es nuestra síntesis basal, pero digamos que no fue así, que hay nuevos estudios que reportan sobre algunos de los desenlaces de interés que no están incluidos en ninguna de las revisiones que hacen parte de la overview. En este caso, iríamos a actualizar esa overview para esos desenlaces y tomaríamos esa como síntesis basal. Bueno, estos son los buenos escenarios. Vámonos al peor de los escenarios. No hay ninguna revisión sistemática. Se buscan estudios primarios. Encontramos estudios primarios que reportan sobre algunos de los resultados de la revisión. Bueno, pues hacemos una nueva revisión sistemática y esa es la que utilizamos como síntesis basal. Pero como les hablaba del peor escenario, es que no hay ningún estudio primario que reporte sobre el desenlace de interés. Entonces vamos a activar, digamos que vamos a buscar en los registros de ensayos clínicos y de investigación y vamos a encontrar que hay algunos estudios nuevos, entonces activaríamos el monitoreo de evidencia sobre esos estudios para ver si existe o no la posibilidad de dar respuesta a la pregunta en forma, eh, bueno, lo más pronto posible. Esto implica que una vez nosotros tenemos esa síntesis de base, el modelo de evidencia viva se convierte en un proceso iterativo, donde esa síntesis va a ser actualizada constantemente, pero a medida que ella se actualiza porque surgen nuevos estudios, debemos estar mirando si hay cambios en los componentes, si hay nuevos subgrupos que surjan. Entonces debemos revisar la pico constantemente. También podemos ver que a lo mejor esta pico cambia tanto la población como la intervención como el comparador. Entonces, digamos, es una nueva pico o la pregunta deja de ser relevante o cambia en todos sus parámetros y por tanto estamos listos para sacarla del modo vivo. Pero, ¿cómo llevar a cabo y mantener ese proceso de evidencia viva? Pues lo primero es tener en cuenta de lo que revisamos en la conferencia anterior sobre el plan de síntesis de evidencia para informar decisiones. Y a ese plan ahora tenemos que valorar la posibilidad de incluir esta monitorización y sistematización del proceso de acuerdo con el flujo de evidencia que tan frecuentemente surgen nuevos estudios que informan sobre los desenlaces de interés y también considerar los recursos de la organización. Siempre que vamos a definir cómo llevar a cabo y mantener este proceso, debemos ser conscientes de si tenemos el grupo necesario, la capacidad humana, es decir, ese capital humano suficiente y capaz para responder ante el cambio, digamos, en el proceso de síntesis donde vamos a estar incorporando constantemente nuevos estudios, actualizando las conclusiones y demás. Tenemos que ver si los recursos que tenemos son apropiados y
cuándo debemos hacerlo, si nos iría bien mantener una actualización más constante de algunas preguntas y otra menos frecuente. Todo esto apoyado con un soporte tecnológico facilita la tarea. Así que debemos considerar la combinación del trabajo humano y tecnológico para mejorar nuestra eficiencia en la producción y mantenimiento del proceso vivo, especialmente en los aspectos relacionados con la búsqueda, el cribado, la selección y algunos otros también trabajan la síntesis soportada en la inteligencia artificial. En cuanto a la monitorización de evidencia, debemos asegurar la identificación y selección de la evidencia emergente. Digamos que este es uno de los pasos principales y es entonces necesario en ese plan de síntesis definir con antelación las fuentes de evidencia, si vamos a trabajar con data aggregators o con repositorios. Un data aggregator, por ejemplo, es la base de datos epistemónicos o el TRIP database, son data aggregators. Eh, Podemos valorar la posibilidad de que en estas fuentes se planeen alertas. Es mucho más fácil que a nosotros nos informen de la nueva evidencia que surge para nuestra pregunta y no que siempre estemos yendo a buscar esa información. Es importante definir en qué punto vamos a utilizar ese soporte tecnológico basado en inteligencia artificial. Lo vamos a utilizar solo para las búsquedas y la selección, para el cribado. En fin, es importante en la planeación tener claro dónde va a estar la ayuda tecnológica, la estrategia booleana de alta sensibilidad, quién la va a realizar, cómo se va a realizar, quién la va a mantener, porque es muy posible que esta estrategia vaya cambiando con el tiempo, y definir los criterios de selección de la evidencia durante el modo vivo, si van a mantenerse los mismos que la síntesis basal o a raíz de la identificación de un subgrupo de interés o de un nuevo tipo de intervención o modificación de la aplicación de la intervención. Debemos incluir nuevos criterios de selección de la evidencia durante el modo vivo. En este proceso, además, es necesario asegurar la sistematización. No podemos olvidar que para mantener la alta calidad de la síntesis debemos tener procesos sistematizados, así que es necesario definir con antelación los criterios para incorporar los nuevos estudios a la síntesis existente y que sean aplicados siempre en forma sistemática. Es así que debemos definir quiénes lo van a aplicar y cuál va a ser el proceso para aplicarlos. Lo mismo pasa con los criterios para definir cuándo actualizar una recomendación y los criterios para definir cuándo retirar la pregunta del modo vivo. Para definir la inclusión de nuevos estudios elegibles, pues hemos desarrollado como parte del proyecto Living Evidence to Inform Health Decisions otro de estos flujogramas que soporta la decisión de los grupos que están trabajando en síntesis viva. Por ejemplo, aquí decimos, bueno, hay un estudio elegible identificado. Si ese estudio informa sobre los desenlaces que han sido definidos como críticos o importantes para la decisión, entonces nos preguntamos si ese efecto que está informando ese estudio realmente tiene un impacto en la estimación del efecto para ese desenlace. Y si es así, pues nosotros tenemos que decir, bueno, nos vamos a incluir este estudio dentro de nuestra síntesis y en ese caso será necesario completar las tareas de extracción de datos, evaluación del riesgo de sesgo, actualización del metaanálisis y actualización de la tabla de resumen de hallazgos para generar una síntesis actualizada. Digamos que el estudio eh, sí reporta sobre los desenlaces de interés, pero el efecto que está reportando puede no impactar realmente la síntesis de evidencia, es decir, informa sobre muy pocos pacientes y la frecuencia del desenlace de interés fue muy baja y entonces es poco probable que cambie en forma importante el tamaño del efecto, la estimación del efecto. Entonces es posible que nosotros tengamos ese estudio en stand-by y se pospone su inclusión. Por otra parte, en el escenario en que los estudios identificados no informen sobre los desenlaces de interés,
pues podemos descartarlos para nuestra síntesis. Sin embargo, se pueden conservar por si en algún momento hay que volverlos a revisar porque reporten alguno de los desenlaces que surja posteriormente como importante para la decisión. Aquí también hay otro pathway que nos ayuda a soportar la decisión de cuándo actualizar el producto de transferencia que esta síntesis soporta. Entonces vemos que esa síntesis actualizada puede mostrar que mejora la certeza, mejoró la certeza en la evidencia o hubo cambios en la dirección y en la magnitud del efecto, con lo cual debemos ir a informar ese producto de transferencia que esta síntesis estaba soportando. Pero si el cambio no tiene ninguna consecuencia, pues esa actualización se puede posponer. ¿Por qué? Porque pues no es necesario traer todo un proceso que puede ser costoso y también con un uso de recursos importante para no lograr ningún cambio realmente importante para los pacientes que reciben sus recomendaciones o las conclusiones del producto que se está trabajando. ¿Qué criterios aplicar para suspender o retirar la pregunta del modo vivo? Pues más o menos son los mismos que se usan para incluirla. Y es que en este caso la pregunta de investigación deje de ser una prioridad para la toma de decisiones cuando ya se ha alcanzado un nivel de certeza razonable con la evidencia existente para los desenlaces prioritarios para la decisión, cuando ya se identifica que en los registros, perdón, ya no hay nuevos estudios en curso y por supuesto es poco probable que surjan investigaciones que afecten las conclusiones de la revisión y los recursos necesarios de la organización, por ejemplo, dejan de estar disponibles, como que ya no hay financiación o que ya no está el grupo que estaba soportando esta tarea, etcétera. Entonces, se deben tener en cuenta estos criterios, pero además otros relacionados con la misma organización y siempre los invitamos a que los consideren muy bien en el momento en que se va a retirar la pregunta de un modo vivo y tener en cuenta que los deben informar a sus usuarios. Hay algunas otras decisiones durante el monitoreo que tenemos que tomar, como es precisamente esa, la de en qué momento debemos informar al usuario. Nosotros ya hemos recorrido esto, digamos que en el pathway anterior nos quedamos en que sí era necesario actualizar ese producto de transferencia, entonces una de las decisiones es cómo se va a hacer. ¿Quién va a ser la persona que contacte al panel? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se va a generar esa actualización de la evaluación de tecnología o de la guía de práctica clínica? ¿Y cómo se va a lograr informar a los usuarios y diseminar los resultados una vez se actualice ese producto de transferencia? Pero digamos que esto va a ir ligado, obviamente, a los procesos propios de cada organización, pero aquí nosotros hacemos un énfasis muy importante y es que a pesar de que no se llegue hasta la actualización de ese producto que muy seguramente se va a informar a los usuarios, deberíamos tener en cuenta que así se posponga la inclusión de un estudio o se posponga la actualización de un producto de transferencia, debemos mantener a los usuarios informados a través de de diferentes recursos, como por ejemplo, siguiendo las reglas propias de la organización, podríamos trabajar en la diseminación de los resultados a través de una web 2.0 o de las redes sociales, Twitter, LinkedIn, cualquiera de estas donde ustedes como organización y como grupo enfocado en la transferencia de conocimiento tengan claro que sus usuarios van a estar informados sobre su proceso. También sugerimos mantener todas estas preguntas del modo living en repositorios o en web institucionales donde se creen alertas cuando cada vez que se actualice la evidencia. Y pues más adelante, y digamos, procesos más definidos que van a ir
en concordancia con los diferentes encargos que tenga la organización, es la pertinencia de realizar una publicación científica y de realizar acuerdos editoriales para que esa síntesis basal que se publica inicialmente pueda tener una serie de actualizaciones en el proceso. Esto es algo que todavía está por explorar, no hay una última palabra dicha. ¿Por qué? Porque va a depender tanto de los intereses de la organización como de los procesos editoriales de las diferentes revistas de importancia en el tema que se esté trabajando para la síntesis de evidencia. Nosotros, desde el proyecto Living Evidence to Inform Health Decisions, hemos creado una serie de desarrollos para soportar a las organizaciones en cómo incorporar la síntesis de evidencia viva en sus procesos y que logren realmente impactar la generación de los productos de transferencia de conocimiento que estas organizaciones realizan para informar decisiones en salud. Uno de esos desarrollos es una lista de chequeo para la planeación de evidencia que surgió de esta revisión en la que hicimos un estudio metodológico identificando todos los artículos que habían sido publicados hasta septiembre de 2022 reportando los procesos del deber ser de la síntesis o las revisiones sistemáticas vivas. De allí generamos esta lista de chequeo que busca apoyar a los grupos en la planificación de la conducción y el reporte de síntesis de evidencia viva. También hicimos un marco de trabajo que ya se los he mencionado anteriormente, que es una ayuda en la planeación y monitoreo de las síntesis vivas, que lleva a las organizaciones en el paso a paso para la definición del problema y establecer si ese problema realmente amerita una Living Evidence Approach y también, digamos, una vez se define esa pregunta, ¿cuál sería el proceso de planeación y monitoreo? El framework soporta además el proceso de monitoreo reiterativo, es decir, se puede grabar y trabajar muchas veces durante el proceso de que dure o durante el tiempo que dure el proceso de monitoreo. También da unas pautas para evaluar la pregunta pico y para suspender o no el proceso de evidencia viva. Este es el framework, ustedes lo pueden encontrar en esta dirección URL y como les decía, pues se basa en una serie de preguntas que le va a ayudar al grupo de la organización a tomar las decisiones con respecto a la definición del problema, la relevancia, a cómo irlo planeando, la síntesis y demás. Y no voy digamos, a trabajar más en esto porque su eh, actividad práctica los invita hoy a que trabajen en ese framework y puedan conocer el aporte que les dan. Es importante hacer énfasis que en ese framework hay un manual que les va a ayudar a soportar, digamos, las decisiones que deben tomar en cada paso del proceso. Dentro de, digamos que el framework considera que este proceso surge de la identificación de un producto de transferencia, ya sea una guía de práctica clínica, un reporte de evaluación de tecnología o un resumen para políticas, que tiene una serie de preguntas relevantes de las cuales después de una búsqueda pragmática se logra identificar cuáles son las que realmente justifican una aproximación de síntesis de evidencia viva y para sobre ellas trabajar en la plataforma LOF o en la plataforma que la organización acostumbre a trabajar para la identificación de la evidencia, el cribado y la selección de estudios que van a ir al proceso de esa síntesis basal para los desenlaces críticos e importantes para la decisión con una evaluación de la calidad por grade. Después, decidir si se integra o no la nueva evidencia para cualquiera de estos resultados, una
actualización de la recomendación que queda igual o similar, o una actualización de la recomendación que cambia, o una actualización de la recomendación que surge una nueva recomendación, es decir, una pico adicional, y después la diseminación y publicación de estas actualizaciones, tanto de la síntesis como de los productos que ella informa. Digamos que este es el proceso más específico que se repite reiteradamente durante el monitoreo y del que, como les digo, el framework apoya desde el punto de vista tecnológico. Nosotros en este proyecto hemos trabajado de la mano de la Fundación Epistemónicos, que tiene una plataforma, como lo hemos explicado antes, que es la plataforma LOVE, y esa es la herramienta utilizada como soporte para mantener la evidencia viva, pero hacemos énfasis en que el framework, el marco de trabajo y todos estos procesos pueden trabajarse desde otras, digamos, ayudas tecnológicas, no necesariamente esta. Sin embargo, creemos que las bondades tanto de la base de datos epistemónicos y todas las herramientas que ustedes han revisado hasta este punto del curso, así como la plataforma de Living Overview of Evidence, son una serie de soportes tecnológicos o proveen una serie de soportes tecnológicos que van a facilitar la tarea de la evidencia viva. Por eso van a ver ustedes que en nuestra actividad de aplicación y en la siguiente sesión se hace énfasis en cómo poder soportar los procesos de monitorización y selección de la evidencia a partir de del uso de estas plataformas. Muchas gracias.